Les bendiga, hermanos, bienvenidos una vez más a esta mesa de diálogo pentecostal. Cada uno de los que van a estar mirando la transmisión, a los hermanos, ya saben, hay que ir compartiendo esta transmisión para que llegue también a más oídos y a más corazones que están necesitados y sedientos de esta preciosa palabra. Así que, pues, después de esta semana anterior, donde estuvimos en Ciudad Juárez, predicando la hermosa palabra de nuestro Dios, fue de grande bendición. Dios bendiga a los hermanos allá en Juárez, el Señor les guarde, el hermano Genaro Campos, la hermana María Meraz, el hermano Rafael Campos, su esposa, el Señor les guarde en grande manera, y las congregaciones allá en Ciudad Juárez. Así que muchas gracias, fue de bendición estar allá con ustedes. Gloria a Dios. Y también pues, hermano Manuel, nuevamente nos encontramos en esta mesa de diálogo pentecostal, hermano. Sí, así es. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Pues aquí retomando, por decirlo de alguna forma, como dice usted la semana pasada que estuvo por allá, por Ciudad Juárez, no hicimos transmisión, pero bueno, no por eso tampoco dejamos de estar en el Señor, ¿verdad? Amén. En su palabra, porque hay que perseverar en todo momento, y pues muy, muy contento de estar una vez aquí más en la semana. Así que, hermano, pues vamos a tocar un tema tan importante como es el tema el reino de Dios. ¿Qué será el reino de Dios? ¿A qué se refiere la Escritura cuando hablamos o habla acerca del reino de Dios, el reino de los cielos? Porque se menciona de una forma del reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces, pero ¿qué será el reino de Dios, o a qué se debe o de qué se trata cuando hablamos del reino de Dios? Y para eso vamos a ver una escritura clave, hermano Manuel, como es el libro de Mateo. Amén. El capítulo 6, ya muchos conocen este texto del libro de Mateo capítulo 6, donde el Señor habla acerca de la oración. Así que, amados hermanos, recuerden, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el reino de Dios. Sí, tenemos capítulo 6 de Mateo, hermano. Sí, amén, pastor. Mire, yo antes de entrar en este texto que, como dice usted, vamos a iniciar, yo quería que los hermanos se preguntaran a sí mismos, antes de ver ¿cómo se llama? Esta transmisión, ellos qué entienden por reino, ¿no? Porque yo tengo por aquí unos datos. En los evangelios se menciona 126 veces el reino de los cielos. Uy. De hecho, 55 veces en el evangelio de Mateo. Entonces, pues es algo con lo que debemos estar siempre y saber de qué hablamos, porque predicamos el reino. Amén. Entonces, que los hermanos, antes de ver esta transmisión, se pregunten, ¿yo qué entiendo por el reino de ¿cómo se llama? Porque a veces es algo con lo que estamos conviviendo, pero no lo podemos entender así, ¿no? Bien. Entonces, pues adelante, y espero que sea de gran bendición esto, ¿no? Y empezamos ¿Y qué datos tan impresionantes, sí, hermano? Así sí, que 126 veces se menciona en los evangelios el reino de Dios, o el reino de los cielos se menciona en los evangelios solamente. Solamente en los evangelios, y en Mateo 55 veces. Aleluya. Y 34 veces después en el resto, o sea, 126 en los evangelios y 34 en el resto del Nuevo Testamento. Uy, gloria a Dios. Entonces, pues es algo ¿Qué datos, hermanos? Hay que apuntarlos ahí, hay que tenerlos bien en cuenta, bien presentes. Así que entramos a la palabra, Mateo capítulo 6, y vamos a iniciar desde el verso 5. Usted por ahí nos puede acompañar en la lectura de la Biblia. Y dice así la Escritura en el nombre del Señor Jesús: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El verso 10 dice de esta manera: Amén. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Gloria a Dios. Amén. Así que hasta ahí dejamos la lectura de para iniciar esta mesa de diálogo que corresponde el tema el reino de Dios. Y aquí hay algo clave, hermano Manuel, para ir desglosando el tema. Hay que saber debidamente qué es el reino. Y hay una palabra hebrea que se utiliza para el reino, así que si usted está ahí en su casita, esté anotando, porque son muy importantes estas cosas. Y la palabra en hebreo que se utiliza aquí es la palabra malkut, que significa autoridad o dominio. Eso es lo que significa la palabra reino en el hebreo. Entonces hay que entenderla claramente, que la palabra reino significa autoridad o dominio. Entonces cualquiera que habla acerca de un reino, pues está hablando de una cuestión de autoridad o de dominio. Y no solamente aquí vamos a emprender cosas de dominio territorial, porque un reino se basaba dentro del dominio territorial, ¿no? Una región. De cierta parte, hablando geográficamente. Pero más sin embargo, el reino de Dios no meramente es una cuestión geográfica. ¿Por qué? Porque, hermano, la Escritura dice que el Señor está sentado en su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Imagínese, cuestión geográfica para describir el reino de Dios. Sí, ¿no? Pues ahí entenderíamos que el reino de Dios pues es toda la tierra. Bueno, a lo que nosotros compete, ¿no? Porque no vivimos fuera de la tierra, pero sería toda la tierra y todos los cielos, todas las estrellas, todo lo que, pues no sé, lo creado. Eso sería el reino de Dios, pero en el caso de nosotros sería el reinado de Dios, ¿no? El reinado de Dios. El reinado de Dios, ¿no? O sea, nosotros entendemos por reino de Dios que va a ser el reinado, donde va a haber un rey, donde nos dice su palabra que Él es el rey de reyes, y ahí se va a manifestar realmente ese reinado. Amén. Así que miren, hermanos, vamos a comprender esto, porque un reinado o un reino, dentro de lo que es humanamente hablando o dentro de lo que nos corresponde a nosotros hablando terrenalmente, es una cuestión geográfica. Por ejemplo, el dominio de los babilonios. Ajá. El reino de Babilonia tenía una posición geográfica, tenían ciertas áreas que habían dominado, por eso se llamaba dominio o reino. Y imagínense el reino de Asiria, estos reinos que describe la Biblia, el imperio griego, los persas, los medos, estamos hablando de los griegos, estamos hablando del imperio romano, que son reinos que extendían sus dominios. Entonces se basan o se describen a cuestión terrenal, o sea, hablando terrenalmente, una cuestión terrenal. Pero el reino de Dios, el reino de los cielos, no es medido conforme a expresiones territoriales. De geografía, exactamente. O sea, cuestiones geográficas, el reino de Dios no está limitado por cuestiones geográficas. Eso es muy importante en poder entenderlo, que el reino de los cielos, el reino de Dios, no está limitado a una cuestión geográfica, porque el Señor lo llena absolutamente todo, mi hermano Manuel. El Señor lo llena absolutamente todo. Sí, así es. Y bueno, ya más actualmente pues vemos los reinados, ¿no? O sea, digamos Inglaterra y todos esos países europeos, Alemania, España, que también tienen una monarquía. Y entonces hablan de reyes, ¿no? Ajá. Hasta la fecha, siguen, aunque por ejemplo España es una república, tiene un reinado, todas esas partes de Europa, en Inglaterra, en los
Alemania, muchos lugares en Dinamarca. Dinamarca, Todos, Holanda también. sí, todos tiene un los rey. países tienen Es un reino. un reino. Y el rey tiene un poder, pues, de que lo que él dice se tiene que hacer prácticamente. Ahora vamos a esto. Entonces, estamos hablando que el reino de Dios o el reino del Señor, hermano, no tiene una cuestión geográfica. El Señor lo cubre absolutamente todo. Pero más sin embargo, bien lo cita hermano Manuel, de que en todo reino, el rey, o sea, todo reino tiene un rey. Amén. Entonces aquí, hermanos, en el reino de Dios, el rey de reyes, el señor de los señores es nuestro Señor Jesucristo. Él es el rey omnipotente, omnipresente y omnisciente. Todo reino tiene un rey, pero no solamente todo reino tiene un rey, también todo reino tiene una cuestión legislativa, hermano Manuel. Así es. Digamos como aquí en el caso de México, tenemos un presidente, ¿no? Ajá. Que es el que lleva las riendas del país en muchos sentidos. Basado en una constitución, sí, a unas leyes. Entonces, todo reino tiene también una cuestión de leyes. Entonces, no solamente se rigen porque yo quiero que se ponga esto, que se ponga aquello. No, hay leyes que rigen o no, donde todos pueden hacer lo que se les pegue la gana, ¿no? Sí. Decimos nosotros. Entonces, en un reino también existen las leyes de cómo regir aquel dominio, aquel reino, aquel pueblo. Entonces, de tal manera que también hay ciertas leyes que el Señor ha puesto. Muchos piensan, hermano Manuel, que Dios solamente tiene 10 mandamientos, hermano. No, pues no, es como en la antigüedad que estaba la ley, tiene 613, me parece, Amén, mandamientos y no se podían cumplir, era imposible, ¿no? Entonces, escuchen bien, hermanos, en el reino de Dios no solamente son 10 mandamientos, como muchos han pensado o han creído, no, en el reino de Dios hay 613 mandamientos. Así es. 613, así que ya sabe, hermano, hay que anotar, hay que apuntar. 613 mandamientos, así que, wow, qué extraordinario que Dios le puso todas unas leyes a su reino. Así es, porque el Señor, pues lo que espera en su reino es que los que vivamos bajo su autoridad, pues cumplamos todo eso que Él propone. ¿Para qué lo hace? Pues porque vamos a vivir mejor. Amén. Decíamos pues que el reino de Dios no solamente está limitado a una cuestión geográfica. Me gustaría leer, hermano, el Salmo capítulo 24, en el verso 1. Mire bien cómo dice la escritura. Salmos 24, en el verso 1 dice: de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Entonces mire bien cómo dice la escritura. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Entonces Dios, en pocas palabras, gobierna sobre todo. Aún los cielos de los cielos no lo pueden contener. Así es. Así dice la escritura. Hablan de sus maravillas los cielos. Uy. Entonces, de tal manera que el reino de Dios no está limitado a una cuestión geográfica, no está medido a una extensión territorial. No, el Señor lo gobierna absolutamente todo. Así que qué importante es hablar y conocer que el reino de Dios, el Señor es el que gobierna sobre todo. Amén, pastor. El Señor es el rey de toda la tierra. Y bien lo describe la escritura, sí, que el Señor es el rey de toda la tierra. Y no solamente de toda la tierra, hermano, de todo, sino de todo el universo, de sí, todo. Todo lo que podamos nosotros imaginar es el rey, porque es el creador. Y para entender esto, hay otra cuestión escritural que es Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. Aleluya. Ya sabe, hermano, hay que ir apuntando citas bíblicas para ir desglosando este tema. Verso 14 en adelante, si nos acompaña mi hermano Manuel ahí a leer. Amén. Colosenses 1, a partir del 14, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación,
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Amén. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Para Él. Amén. Entonces, la Escritura dice, hermano, sea las cosas invisibles, visibles, todo fue creado por Él. Entonces, entiendan esto. Que sean cosas visibles, o sea, las que vemos. Amén. Y las que no vemos. Sí. Por eso la Escritura dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado, por él. Y para Él, dice la Biblia. Amén. Entonces hay que comprender perfectamente que el reino de Dios no tiene ninguna limitación. El reino de Dios se extiende sobre todos los cielos de los cielos. Y cuando hablamos de los cielos, hermano, no, pues hablamos de todo, ¿no? Imagínense, el primer cielo, el segundo cielo y hasta el tercer cielo. No hay límites. Y pues todo así, porque como dice usted, lo que no se ve, lo microscópico, el coronavirus, pues lo creó Dios. No sabemos con qué objetivo, pero Él lo creó. Vemos nosotros algo pues importante e interesante. Vemos algo interesante. Que el primer cielo, este cielo que nosotros miramos, el primer cielo, segundo cielo, basado a la cuestión de el universo, de todo. Imagínense, los científicos y los hombres no hayan qué hacer con el universo, hasta dónde se extiende, es infinito, pero más sin embargo, para que vea usted la grandeza de aquel Rey soberano que gobierna sobre todo. El Señor gobierna aún dentro de todo el universo. Todo el universo está regido por el reino de Dios. Amén. Y sí, a mí me gustaría comentar, pastor, que por ejemplo Satanás, él tiene permiso hasta el segundo cielo. Él no puede pasar más allá. O sea que el Señor también tiene un gobierno. Entonces el Satanás, y es donde dice que se mueven mucho los demonios, en el segundo cielo. O sea, el primer cielo sería la atmósfera, lo que alcanzamos a ver, ¿no? Lo azul que vemos del cielo. El segundo cielo, que sería esa parte, es donde generalmente está esa franja, donde puede llegar Satanás. Y ya el tercer cielo, pues no. ¿Cómo lo imaginamos? Solamente el Señor lo conoce. Entonces, vemos pues cómo se extiende el gobierno de Dios, cómo se extiende el dominio de Dios, cómo se extiende el reino de Dios, que no solamente cubre toda la tierra, no cubre solamente cubre todo el primer cielo, pero también cubre todo el segundo cielo, cubre todo el universo entero. Y el hombre no le puede hallar fin al universo, hermano. No. Si el hombre no le puede hallar fin, si no puede ni siquiera encontrar el fin del mar. No hay. Si ni siquiera en nuestra mente, pastor, yo creo que no lo podemos imaginar. Gloria a Dios. Así que mire bien, hermano, hay que comprender esto, que el mismo ser humano no ha podido encontrar el fondo. No sabe qué hay en el fondo. En ciertos lugares donde está tan profundo, sí ha podido llegar el hombre. De tal manera que no hay una máquina ahorita creada fabricada, mejor bien dicho, fabricada por el ser humano, que pueda soportar la presión. Ahí en el fondo del mar. O sea, pastor, ahí vemos que la humanidad, aún y con la ciencia que ha evolucionado, tiene su límite, ¿no? Sí. Que hasta ciertos números de metros puede bajar una nave, un submarino, no sé cómo se le llame, a explorar. Más allá, ya la presión, como dice usted, no aguantaría, destruiría por completo ese... No soporta. Sí. Entonces, el hombre pretende, que el universo se va recreando, No, el Señor lo sostiene todo. Por eso, de tal manera, me acuerdo de las palabras que le dice el Señor a este Job, hermano, hablando en el capítulo 37 del libro de Job, cuando el Señor le dice, a ver, Job, vamos a poner bien las cosas en claro, en cuenta, ajá. A ver, vamos a ver, ahora yo te voy a preguntar a ti y tú me vas a responder a mí. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba formando la tierra? A ver, si tienes inteligencia, dime. Házmelo saber. Sí.
¿Y dónde estabas tú cuando yo ordené sus medidas, cuando yo estuve haciendo todas las cosas? Dice, ¿y quién sostiene el mundo? Sí, de hecho, yo creo que en el estudio bíblico estábamos platicando eso y que hay hasta versiones que un hombre muy fuerte, que se llama Hércules, está sosteniendo el mundo, otro donde dicen que dos elefantes enormes, ¿no? Y otro que dicen que el Pípila, ¿no? Estaba sosteniendo el mundo. No, hermanos. Por eso el Señor le hace saber a este Job, dice, hey, ¿quién sostiene la tierra? ¿Quién sostiene el mundo? ¿Quién lo está sosteniendo? Entonces dice, para que no se mueva. Dice, no, yo lo rijo. Entonces está bajo el dominio, está bajo el reino de Dios. Amén. Entonces el primer cielo está bajo el reino de Dios. El segundo cielo, todo lo que corresponde al universo, toda la expansión de estrellas, lo que es el sol y la luna. Hermano, la palabra del Señor dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces todo eso fue creado por el Señor y para el Señor. De tal manera que Él es el que gobierna sobre el primer cielo, sobre el segundo cielo y sobre el tercer cielo. Y sobre Inminente, ¿no? Lo que ni conocemos, pastor. Fíjese, a mí me gustaría aquí leerles a mis hermanos en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Yo tenía a partir del 11, pero como dice, hay que leer el contexto a partir del versículo 10, 19, capítulo 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Gloria a Dios. Así que, bueno, qué interesante. O sea, que el Señor vino a salvarnos. Por Él es parte de su reino. De su reino. Que quiere que habitemos en ese reino. Vemos, nosotros vamos a ir conjugando esto, hermano. Hay que ir desglosando esto porque, principio, el reino de Dios no tiene una limitación territorial. Entonces, eso es más que evidente. Eso es más que evidente. El reino de Dios no tiene una cuestión de dimensiones geográficas. Entonces eso apúntenlo muy bien. El reino de Dios no tiene cuestiones geográficas. El Señor lo llena todo. En segundo lugar, el reino de Dios está sobre todo lo creado. Amén. Entonces lo llena absolutamente todo. Todo. Está sobre todo lo creado. Entonces no podemos limitar que pues la tierra está bajo el maligno y el maligno es el que gobierna y domina sobre todo esto, ¿no? El Señor le ha dado cierta autoridad, ¿no? Pero más sin embargo el Señor es el que rige sobre todas las cosas. De hecho, los demonios, pastor, al hacer una acción, se sujetan. Tienen que pedirle permiso. Perfectamente bien dicho. Permiso, no pueden actuar por sí mismos. Entonces, vamos a ver una cuestión muy interesante. Ya hablamos acerca del dominio del reino de Dios en el primer cielo, en el segundo cielo y en el tercer cielo. Sí, pues es el dominio, como dice usted. Y nosotros vemos en la oración que el Señor nos da ejemplo de cómo orar, de tal manera que el Señor dijo, venga tu reino. Así es. Venga tu reino. ¿Qué significa esa expresión, hermano Manuel? Venga tu reino, pues queremos que tú gobiernes, ¿no? Queremos que tú nos guíes, queremos que tú seas el que nos mueva, el que nos lleve, el que nos traiga, el que nos diga qué hacer, en todo, que sea nuestro todo. Porque tal vez, hermano, imagínese de que alguno pueda decir, ¿no? ¿Y cómo va a venir el reino de Dios si los cielos de los cielos no pueden contener al Señor? Imagínese venir todo el reino sobre mí. No. ¿Cómo? Sí, no. No, es una cuestión de expresión. Así es. De que sea Él gobernando en mi vida. Así. De tal manera que es ya entregar nuestro corazón como morada para que el Señor haga de él su habitación. Ay, así qué hermoso, ¿no? Está hermoso y está tremendo porque
hay que cumplir con varios requisitos, por decirlo así, para que el Señor more en nosotros y Él más bien, hagamos su voluntad. Y venga su reino. Y venga porque su reino. El Señor dijo estas palabras. Venga tu reino. Y inventar que el reino de Dios venga sobre nuestras vidas conllevan unas ciertas acciones. Así es. Entonces no solamente es decirlo por decirlo. Como le unos requisitos, porque acciones. las primeras palabras que el Señor Jesucristo mencionó al ir predicando la Escritura, denótese esto, que el Señor cuando comenzó a predicar dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero les dijo una palabra antes. Arrepiéntanse. Sí, de hecho lo predicaba Juan el Bautista, ¿no? Gloria a Dios. Porque sabemos que Juan siempre predicó arrepentimiento. De hecho, su bautismo es de arrepentimiento. Entonces, hay ciertas acciones para que el reino de Dios venga sobre nuestras vidas o que nosotros formemos parte del reino de Dios. Amén. Porque el reino de Dios pues ya está establecido, ¿no? Así es. Pero el reino de Dios se tiene que establecer ahora en nuestras vidas. Entonces, todo el reino del Señor ya está establecido. Reino y cetro de justicia es tu trono, Dios, dice la palabra. Entonces, de tal manera que expresar que venga tu reino o que el reino de Dios venga sobre nuestras vidas, que el gobierno, el dominio, la autoridad de Dios esté sobre nosotros o que la ley del Señor esté sobre nosotros, que su palabra esté sobre nosotros, denota que tiene que haber ciertas acciones para que el reino de Dios forme parte, o que nosotros formemos parte del reino de Dios, más bien dicho. Amén. Que nosotros lleguemos a formar parte del reino de Dios. Porque recuerde una cosa, hermano. El capítulo 3, 23 de Romanos, ¿qué dice la Biblia? 3, 23 de Romanos. Sí. Vamos a dar lectura. Romanos 3, 23, así dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esa cuestión de la gloria de Dios, ¿a qué se refiere? Al reino de Dios. Al reino de Dios. Así es. Entonces, si nosotros vemos que por medio de la muerte, dice que nos ha transferido al reino de su Hijo. Sí. Por medio de la muerte, o sea, ese sacrificio que Él hizo en la cruz, nos dio acceso a formar parte del reino. Porque es importante saber que si nosotros queremos formar parte del reino de Dios, ya hemos mirado que no es solamente una cuestión geográfica, el Señor lo llena absolutamente todo, pero más sin embargo, tenemos que estar dentro del reino. Tal vez muchos pueden estar morando en la tierra. ¿Cuántos hombres no hay en la tierra, hermano? No, pues millones, ¿verdad? Millones de personas hay en la tierra, pero no todos forman parte del reino o están en el reino de Dios. El Señor lo llena todo, pero no todos están dentro del reino. Amén. Entonces la cuestión del pecado nos aparta del reino. Es lo mismo que pasó en el huerto de Edén. Sí, que el pecado de Eva y Adán los apartaron del paraíso. Sí, del reino de Dios tenía en ese momento, ¿no? Así es. Porque vemos que el Señor había establecido algo hermoso para sus hijos, había establecido algo glorioso, de tal manera que el Señor les dijo, no, pues multiplíquense, llenen toda la tierra. Pero más sin embargo, el pecado lo que hizo es sacarlos. Entonces el pecado lo que hace es apartar al hombre del reino de Dios. Por eso Jesucristo empezó a predicar y empezó a decirles, arrepiéntanse. Ese es el primer paso para llegar a formar parte del reino de Dios. Sí, como leímos en Lucas 19 que decía que vino a salvar lo que se había perdido. Pastor, aquí en el capítulo 17 de Lucas, si me permite, porque se llama La venida del reino. Uh-huh. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Oh, qué tremendo. Léalo nuevamente, hermano. Y diga la cita bíblica para que los hermanos puedan... Sí, es el Evangelio de Lucas, el capítulo 17 y a partir del 20. Preguntando
Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. O sea, el Señor Jesucristo vino a establecer el reino de Dios. Y de hecho me acordé, pastor, de una alabanza que dice, establece tu reino en nosotros, ¿no? En mi corazón. Sí, ándale, es una... unos españoles, sí. Entonces, porque de tal manera, hermanos, entender el reino de Dios, no solamente estamos hablando de cuestiones geográficas, el Señor lo cubre todo, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, el Señor lo llena todo, pero no obstante, no todos están dentro del reino de Dios o forman parte del reino de Dios. Por eso el Señor Jesucristo empezó a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos se acercó a nosotros. Entonces, evidentemente, el Señor venía a establecer su reino. Oh, gloria a Dios. Qué impresionante, hermanos. Qué impresionante de que el reino de Dios no solamente son cuestiones geográficas, sino que el reino de Dios es toda su palabra, es todo el evangelio, es toda la ley de Dios, todo ese es el reino de Dios. De tal manera que la escritura dice, pues todos pecaron, están destituidos, ya no forman parte del reino, pero el Señor nos hace la invitación para formar parte del reino de Dios. De tal manera que mire bien cómo dice la escritura, hablando que primeramente se requiere arrepentimiento, arrepiéntanse. Pero ¿será solamente eso, hermano? No, pues después de arrepentirnos, pues tenemos que seguir con los requisitos que dice usted. Amén. O sea, hay ciertas cosas que el hombre tiene que reconocer para formar parte del reino de Dios. Y es por eso que el arrepentimiento nos lleva a una vida diferente. Lo que nosotros hacíamos antes, ya no hacerlo, eso es arrepentimiento, hermano. Porque hay muchas personas que tal vez dicen, ay, que ya me he arrepentido, pero su vida no cambia. Sigue igual. Sus acciones son las mismas. Esa persona nunca se ha arrepentido. Más bien le vino un remordimiento, hermano. Sí, así, hay que saber diferenciar entre eso, ¿no? Entonces una cosa es el remordimiento porque lo hace sentir mal, ¿no? Sí, claro. La regué, etcétera, pero más sin embargo no. El arrepentimiento ya hace obras o da señales, más bien dicho, dan señales de que es una persona que está arrepentida. Amén. Que ya no hace las cosas que hacía, que ya no hablaba como hablaba, que ya no se viste como se vestía. Que imagínense, para un cristiano arrepentido, una persona arrepentida que sabe o ha querido entrar en el reino de Dios, entonces esa persona ya no fuma, esa persona ya no toma, esa persona ya no dice malas palabras, su expresión corporal es diferente. Ya la cuestión de vestimenta ha cambiado. Muchas personas dicen que la vestimenta no salva a nadie. No, pero es cuestión de obediencia, porque si el Señor vistió a Adán y a Eva desde el principio, ¿cómo es posible que nosotros queramos andar como Juan por nuestra casa? Sí, no. Entonces, eso, el reino de Dios todavía no se establece en su vida. Sí, y ese sería, pastor, el primer paso apenas, ¿no? El arrepentimiento. Porque, imagínense, muchos dicen, ay, que yo estoy en el reino de Dios y hay que buscar el reino de Dios y su justicia, porque así dice la Biblia, hermano. Así. Busca el reino de Dios y su justicia, pero más sin embargo, ellos están viviendo a su manera. En verdad, hemos dicho, venga tu reino. No, pues es que debemos hacernos esa pregunta a todos, ¿no? ¿Realmente estamos haciendo las cosas para que el reino venga y se establezca en nosotros? Sí, porque hay una controversia aquí, ¿no? En cuestión de que si nosotros hemos dicho al Señor, venga tu reino, entonces ¿por qué hacemos las cosas que nosotros queremos y no hacemos las cosas que el Señor dice? Que el Señor manda en su reino. Mire, este es su reino. Y muchos creen en Dios, pero no le creen. Entonces, en pocas palabras, este reino, esta palabra no se ha establecido. Así es.
en sus corazones. Por eso me preguntaba usted que si eso es lo único que necesitamos, ¿no? Arrepentirnos, no. Pues el principio. Es la primera parte Hay que llevar de una, lo que se trata del reino de Dios. hay que llevar una vida en santidad, ¿no? Amén. Como el Señor nos dice, ¿para qué? Para que su reino se establezca en nosotros. Amén. Entonces, tocó algo muy importante, hermano Manuel, tocó algo muy importante porque hablar del reino de Dios es un reino justo, imagínense, es un reino de justicia. Entonces, aprendan, hermanos, el reino de Dios es un reino justo. Dios es justo. Y muchas veces nosotros decimos, venga tu reino, Señor, pero en el reino de Dios hay justicia. Sí. Y nosotros no hemos aprendido a ser justos. O sea, Sí. ¿cómo? ¿Cómo estamos? Sí, claro, o sea que cuando decimos, venga nosotros, si oramos la oración que el Señor mismo enseñó a sus apóstoles y decimos, venga a nosotros tu reino, estamos diciendo, venga tu justicia. Entonces estamos actuando mal. Cuidado, porque a lo mejor estamos orando mal, ¿no? Orando mal. De tal Pidiendo manera mal. que pues no ha habido un arrepentimiento genuino Sí. y verdadero en el ser humano, de tal manera para formar parte de su reino. Formar parte de su reino ya no es de que, pues aquí en mi casa pues es el reino de Dios, no, es toda nuestra vida, toda la expresión. Por eso dice el Señor que hay que ser santos en toda vuestra manera de vivir, porque así nosotros anunciamos el reino de Dios, porque ya hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado de lo que eran las tinieblas a su luz, o sea, ya hemos pasado del reino de las tinieblas, ese reino que nos tenía atado en pecado, en maldad, en destrucción. Delitos, sí. Entonces, hemos pasado de ese reino al reino de justicia, al reino de verdad, al reino de amor, al reino de paz, al reino de gozo. En su presencia hay plenitud de gozo, dice la Biblia, amados hermanos. Así que hablar del reino de Dios es que si nosotros estamos, o el hombre más bien dicho, estaba destituido de la gloria de Dios, del reino de Dios, entonces el Señor Jesucristo para eso vino. Sí, y lo vimos en Lucas 19. Sí. Y Él vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, Él vino para establecer el reino. Y entrar en el reino denota que tenemos que hacer cosas, no es de que por las obras vamos a ser salvos, no. Hay que dar indicios y señales de que formamos ya parte del reino de Dios, donde no hacemos lo que nosotros queremos, sino lo que el Señor en su reino nos está mandando, en sus leyes nos está mandando. Entonces tenemos que entender eso bien profundamente, porque el principio es arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puedes ver El ni reino, entrar en el reino de Dios. el reino de Dios. Por lo tanto, vemos nosotros una cuestión bien interesante. Que el Señor Jesucristo le dice a Pedro, a ti te daré las llaves. Del reino. Entonces, ¿a qué se refiere, hermano Manuel? El reino de Dios tiene unas llaves, o sea, tiene unas puertas o tiene una puerta, hermano, aquí hay que abrirle. No, hay que tener cuidado con eso porque uno, bueno, algunos se imaginan que es que así Pedro está así vestido de blanco con un montón de llaves, ¿no? Y que así pasa. Y va abriendo, Sí, va abriendo el portón Sí, así es. No, para no, que entren. no, hay que tener cuidado con eso porque eso es lo que nos dijo la religión tradicional, ¿no? Ajá. La universal. Entonces, no, realmente el Señor le está diciendo a Pedro que veamos eso, que estemos viviendo en su reino. ¿Por qué? Porque vamos a estar haciendo y viviendo conforme a todo lo que el Señor nos dice que hagamos. Entonces hay que entender esto porque las llaves no son cuestión literal, ¿no? Sí, una llave, pues. Una llave donde se abre una puerta, no. Las llaves caracterizan las cosas que el hombre debe de tener o portar para poder acceder al reino. Al reino. Entonces, principalmente las llaves del reino es arrepentimiento. Esa es la primerita, ¿no? Sí, que por ahí empezamos. Arrepentimiento. La segunda, Nicodemo le dice al Señor Jesucristo, ¿no? Ajá. En Juan 3.
En Juan, sí, Juan eso, capítulo 3. 3, sí, de hecho, eso. Cuando dice, hey, vino un principal de los judíos, Sí. llamado Nicodemo, y vino a Jesús de noche. Sí. Y la palabra del Señor describe que le empezó a decir, Señor, tú vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero el Señor le dijo, de cierto te digo, que el que no Naciere de nuevo no puede ver el reino de de Dios. Entonces, imposible. Sí. Ni siquiera poder verlo. Y mucho menos, hermano, palparlo. Sí, así. Imposible formar parte de el reino. Fíjese, pastor, que el domingo pasado que no estuvo usted, yo prediqué de esto. De esta Por cosa, eso de esta tenía- cuestión, sí. de este tema. Sí, entonces es bien importante porque pues aquí vemos que el que no naciere y tiene que nacer de agua y de espíritu. O sea, por eso, como dice, el arrepentimiento es el primer El paso. primer paso. Hay que bautizarnos en el Primera nombre llave. de Jesús. O sea, no sé, hay que hacer muchas cosas. Entonces, la primera llave arrepentimiento. Amén. Luego después dice, hey, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer. Dice, hey, ¿cómo está esto? Sí. Pero más sin embargo el Señor le dijo, no, es que no has entendido. Sí. El que no nace del agua Y y del espíritu no puede entrar en el Reino reino de Dios. Es correcto. Entonces, correcto. principalmente, cuando se habla de entrar en el reino, no es de que, ya te bautizaste y ya, ahora sí ya te vas a ir ya para el tercer cielo. No, espérese. O sea, apenas estás entrando Apenas. en el reino, a que esto se establezca en tu vida. Como dice usted, son las llaves que nos van a ir abriendo como las puertas, Las por puertas. darle un sentido Ajá. físico, ¿no? A esto, ¿no? Nos van abriendo las puertas para poder llegar al reino. Entonces, el reino de Dios, en esta cuestión perfecta de que la Escritura nos habla, de establecer el reino, venga tu reino, o sea, establece tu reino en mí. Entonces, se está hablando exhaustivamente que debemos de estar conforme a lo dicho por el Señor. Y el Señor dijo, tienen que arrepentirse. Segundo, tienen que nacer de agua. Y nacer de agua significa que tenemos que ser lavados por medio de las aguas del bautismo. Bautizar. Y esta cuestión es bien debatida, la cuestión del bautismo, que porque para los judíos se hizo de una forma, para los gentiles se hizo de otra forma. No, amados hermanos. Porque muchos dicen que nosotros seguimos a Pedro, hermano. No, nosotros seguimos a Jesús. Muchos dicen, no, esto le hacen caso a Pedro y No. a Jesús no le hacen caso. No. Ay, qué bárbaros, porque usted cree que Pedro no le estaba haciendo caso al maestro. Pues lo que pasa es que si vemos el libro de los Hechos, donde viene mucho de lo que hoy predicamos y vivimos nosotros como cristianos, pues parte de eso lo hizo Pedro, ¿no? Pero porque el Señor ya no estaba físicamente en la tierra. Pero no es porque sigamos a Pedro, fue la ordenanza que, ¿cómo se llama? Que Pedro tenía y que la iba diciendo. Y que dicen esta cuestión, hasta me da risa, ¿no? Dicen esta cuestión de que si Jesús dijo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y si Jesús lo dijo, así se tiene que hacer. Y los apóstoles, como no lo hicieron de esa manera, es porque pues, nosotros seguimos a un Pedro y seguimos a los apóstoles y no seguimos los mandatos del Señor Jesucristo, que es el más importante. Le digo, hermanos, qué equivocados. Sí. O sea, qué pregunta más diabólica. Sí. Porque esa es la cuestión, hermano. Y Yo volvemos, siempre he dicho eso. volvemos, pastor, que desgraciadamente esta doctrina trinitaria viene de la religión, originalmente tradicional, de la religión católica, de la religión universal. Entonces, des en cuenta algo muy importante de que los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Sí, amén. Ellos no se equivocaron. Y no es de que no le hicieron caso a Jesús, sino que ellos obedecieron. A Jesús, A exactamente. Llevaban sus mandamientos conforme a lo que él dijo. Yo digo una cosa, si Pedro y los apóstoles se equivocaron o no le hicieron caso al Señor, ¿usted cree que Dios los iba a utilizar todavía para hacer señales, maravillas, prodigios? No. Y, o sea que al Señor
no los iba a dejar a ellos, entonces hubiera dejado a otros, ¿no? Imagínese, entonces en ese caso tenemos que eliminar todo el evangelio, hermano. Sí, y sobre todo el libro de los Hechos, ¿no? No, pues ¿cómo? ¿No? Tenemos todos los hechos de Jesús. Tenemos que eliminar todo el Nuevo Testamento, hay que eliminarlo porque No. lo escribieron los apóstoles. Aunque hay una doctrina falsa que sí lo quieren eliminar y nomás dice la Torá, ¿no? Como los judíos, ¿no? Entonces le digo, bueno, ¿cómo vamos a pretender eliminar todo esto? Porque nosotros seguimos a Pedro. No seguimos a Pedro, nosotros seguimos al blanco perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, el autor y el consumador de toda la fe. De la fe. Así que a Él lo seguimos y entonces entendemos que las llaves, arrepentimiento, bautismo, pero qué importante es saber que es en el nombre del Señor Jesucristo. Porque todos los bautismos registrados en la Escritura es en el nombre de Jesús. Y dicen esta cuestión. Es que Pedro fue mandado a los judíos. Ese bautismo en el nombre de Jesús, pues sí, en cierta manera es válido, pero es solamente para los judíos. No, señores. Los judíos se bautizaron, Hechos 2:38, en el nombre de Jesús. Y no solamente eran judíos residentes de Jerusalén, sino que venían de las naciones, sí, de Samaria, vecinas y de todas, sí. etíopes y de todo se habla ahí, hermano, en el libro de los Hechos, capítulo 2. Entonces, de tal manera que en el capítulo 8 del libro de Hechos encontramos a los samaritanos Samaria. bautizándose en el nombre del Señor Jesucristo. Vemos nosotros en el capítulo 10 del libro de los Hechos a Cornelio, los gentiles Bautizándose en el nombre del Señor de Jesucristo. Jesús. Y de hecho ellos recibieron primero el bautismo en espíritu. Amén. Y después se bautizaron en agua. Perfecto. Entonces, de tal manera que vemos nosotros el bautismo que hay en el nombre de Jesús. Pues, en el Señor Jesús ya no hay ni esclavo, ni griego, ni judío, ni mujer. De tal manera que todo vemos nosotros una cosa, el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu, es el mismo nombre. Todos, es el nombre del Señor Jesús. Todos ellos hacen el nombre de Jesús. Entonces, de tal manera que vemos que lo dividen, lo separan y ay, que son. No, el Señor tomó ese papel de hijo. Así es. Sí, porque eso no lo negamos. El Señor se manifestó en carne. Amén. O sea, no podemos negar eso. Entender ese misterio Sí. es el primer tema que dimos. Así es. El misterio de la piedad. Sí. Dios fue manifestado en carne. Cuando entiendan ese misterio, entonces va a comprender lo que se trata el reino de Dios. Y ayer lo platicábamos, pastor, en el estudio. O sea, que el Señor estaba muriendo en una cruz y estaba en el trono. A ver, ¿cómo? Uy, como dice usted, ¿no? ¿Cómo está eso? Como dice, entender ese misterio. Entender todo eso. Entonces, mis amados hermanos, primera llave, arrepentimiento. Arrepentimiento. Segunda llave, El bautismo. bautismo en el nombre de Jesús en agua. Tercera llave, la llenura. Sí, sería el bautismo en agua y en espíritu, que sería como un 2. Como un paquete, ¿no? Sí, un paquete número Como un 2. paquete. No se puede tener una cosa sin Sí. la otra. Entonces, evidentemente, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Es muy importante. O sea, tener el Espíritu Santo de Dios. Es muy importante. Porque imagínese un cristiano sin el Espíritu. No, pastor, lo leí aquí, leo que yo lo predicamos el domingo pasado, que dice que el que no naciere de agua y de espíritu no entrará en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso está en el versículo 5 del... Entonces, y que esos son se llevan de la mano. Así es. Se llevan de la mano. Tanto el bautismo en el Espíritu Santo como el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Todo se lleva de la mano. Porque el apóstol Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ahí presentó Pedro las llaves del reino. Sí. O sea, para formar parte del reino de Dios se necesitan las llaves. O sea, el reino de Dios tiene llaves. Así es. Aleluya. Sí. Imagínese, hermano.
Sí, y no, Tiene llaves. no es como le digo, ese hombre que ponen ahí con un montón de llaves, ¿no? E incluso cuando una persona llega a traer muchas llaves, dice, oye, ya pareces Pedro, ¿no? De tal manera, pues, de que el reino de Dios no está regido por una cuestión geográfica, o sea, cierto territorio solamente es el reino de Dios, no, el Señor gobierna sobre todo. Sí, sí Y vemos, pues, el reino de Dios tiene un rey, es el Señor, Dios Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Tiene leyes, Claro. su palabra es la ley que domina sobre su reino. Entonces, todo, por ejemplo, todo nación, o hablando en cuestión, hablamos aquí, por ejemplo, Aguascalientes tiene una alcaldía, tiene unas leyes. Entonces, si usted falla sobre esas leyes, Pues sí, a prisión, ¿no? puede ir a la cárcel y todo eso. Entonces no forma parte a veces dentro de lo que es la ciudadanía. Por eso los apartan, los encierran. Entonces de tal manera que vemos nosotros que el reino de Dios también está regido sobre su palabra. Es la cuestión del reino. Cómo entender el reino de Dios es a través de su palabra. Tercero, para formar parte del reino. El Señor dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces, el Señor le dijo a Pedro, a ti te voy a dar las llaves del reino. Y las llaves del reino, arrepentimiento, perdón de pecados, que es bautismo, y también llenura del Espíritu Santo, que van de la mano. Son tres cosas que van de la mano en este paquete o en estas llaves del reino de Dios. Pero, ¿qué hablar, hermano, acerca de la santidad? Uy, no, pues es que la santidad, sin santidad nadie verá al Señor, ¿no? O sea, se puede entrar, porque dice la Escritura que al cielo o al reino no va a entrar nada. Inmundo. Sí, tenemos que ser santos, porque Él es santo, hermanos. Entonces debemos de guardar y cuidar esa santidad para poder. Por eso comenzábamos diciendo que el arrepentimiento era apenas el primer paso. El primer paso. Porque muchos, hablando del reino, piensan que, pues ya, nomás es que mientras yo me porte bien, pues todo va a salir bien. No es esa cuestión. No, si fíjese usted, que lo que dice usted es bien importante, pastor, porque dice, después de bautismo, pues es como que estamos nuevos, ¿no? Como que estamos limpiados del pecado. Entonces hay que seguir como objetivos al siguiente paso y al siguiente paso. No podemos dar marcha atrás, porque si nos equivocamos, pues es como que no tiene caso. Y yo describo esto, hermanos, porque muchas personas piensan que, pues yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie. No, eso no es nada más. Entonces, pues ya va a estar en el cielo. No. Va a estar en el reino de Dios. Hay mucha gente que es musulmán, que es católica y que son buenos y no le hacen mal a nadie. Y no por eso se van a ir al cielo. Exactamente. Entonces, hermanos, mire bien. La cuestión es de conversión. Así y es. cuando nos convertimos, por eso dice arrepentidos y convertidos. No solamente cuestión de que te arrepientas, sino que te conviertas. Al Señor Jesucristo. La Biblia dice arrepentidos y convertidos. Cuando aprendemos a ser convertidos en el Señor, meramente, no solamente una cuestión de arrepentimiento y sigo siendo las mismas cosas, no. Ese no ha nacido de nuevo. Sí. Ese no ha nacido de nuevo. Ni siquiera el Evangelio le ha resplandecido. De tal manera, hermanos, que la cuestión de la santidad, porque en el reino de Dios es un reino justo, es un reino santo. El reino de Dios es un reino santo, donde no va a entrar nada inmundo. Recuerde usted la parábola del hijo pródigo, ¿no? La parábola del hijo pródigo dice la Escritura que este hijo pródigo malgastó todo lo que tenía. Sí. Pero dice, volveré. O sea, vimos arrepentimiento, ¿no? Porque dice la Escritura, volviendo en sí. Sí. Él dijo, en casa de mi padre hay de todo. Sí. Y yo aquí queriendo comer las algarrobas de los cerdos, ¿no? Queriéndote
pelear con los cerdos por la comida. Entonces, por eso dice la Escritura, volviendo en sí, hubo arrepentimiento Sí, en el hijo. sí. En el hijo pródigo hubo arrepentimiento, de tal manera que dijo, hey, pues allá hay de todo, ¿qué ando haciendo aquí peleándome con los cerdos por las algarrobas? Entonces, de tal manera que dice, voy a volver, voy a pedir perdón. Entonces, el Señor es amplio en perdonar. ¿Por qué, hermano? La palabra del Señor dice que el que encubre su pecado no será prosperado, pero aquel que lo confiesa va a alcanzar misericordia de Dios. Entonces, qué importante es entrar en el arrepentimiento principalmente. Sí, pastor, como dice usted, cuando estamos actuando mal, sin santidad, pues es cosa, como dice usted, que nos caiga, ¿no? Sabes que si con el Señor tengo todo, volver al Señor. Entonces, de tal manera que el hijo pródigo vuelve, y lo primero que, bueno, la acción del arrepentimiento, ¿no? Lo hizo volver nuevamente a la casa, que es el reino. ¿Qué representa la casa? El reino de Dios. Esa es la representación dentro de la parábola. La representación del reino de Dios es la casa. Volveré a la casa de mi padre, o sea, al reino de Dios. Volver al reino de Dios, arrepentimiento. Segunda cosa, cuando vuelve el hijo pródigo, le recibe amor. O sea, le recibe con amor, con gracia, de tal manera que le quita esas vestiduras harapientas, viejas, sucias. ¿Qué representa el quitar las vestiduras viejas, llenas de pecados, llenas de inmundicia? ¿Qué representa? Pues el sí, lavarse por las aguas del bautismo. Porque el bautismo es para perdón de los pecados. Los pecados es toda la suciedad. Entonces, el quitarse esas vestiduras sucias es todo el pecado, y eso lo hace el bautismo. Encontramos las llaves ahí. Encontramos las llaves del reino. ¿Quieres entrar en el reino? Sí. Arrepentimiento primero. Vuelves. Segundo, bautismo. Quitar las vestiduras viejas. Tercero. Bautismo en el Espíritu. Le puso un anillo. De oro. Le puso el anillo. Entonces, el ponerle el anillo, la autoridad, el sello, lo que, hermano, el Señor ha puesto sobre nosotros, ha puesto su Espíritu Santo, ha puesto su poder. Por eso dice la Biblia, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra, porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos da a conocer todas las cosas, nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Es necesario en la presencia del Espíritu Santo de Dios en aquel convertido. Así es. Porque son las llaves. Sí. Son las llaves. Dice usted, una va ligada a otra. Arrepentimiento, perdón de pecados, Y bautismo, llenura del Espíritu Santo. Correcto. Las llaves del reino. Entonces, muchos no conocen las llaves del reino. Hablan, a ti te daré las llaves del reino. Y piensan, como Pedro fue el primer papa, pues ya hay una sucesión. Sí, no. Hay una sucesión apostólica. Y como Pedro fue el primer papa, y luego ya fue el segundo papa, el tercer papa, y hasta ahorita, pues no sé cuántos papas han salido, ¿no? Pero más sin embargo, no. Pedro ni siquiera se enteró, hermano, de que, no, pues no, de que fue el primer papa. No, yo que se ve enterado, yo creo ni le interesa esos. Y utilizó títulos. las llaves del reino. O sea, qué importante que hay que entender que hay que utilizar las llaves para entrar en el reino de Dios. Si no naces de nuevo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar. Es más, ni siquiera lo puedes ver. Mucho menos a entrar. Imagínense a algunas personas que quieren entrar, por ejemplo, a un estadio. Que no han comprado boleto. Sin comprar boletos, sin nada. Sí, pues no, es imposible, ¿no? ¿Cómo? Ni siquiera poder ver, a ver, ¿cómo podré ver aquí el partido, no? Queriendo, a ver si hay una abertura para poder ver. Dicen, no, ni siquiera eso.
no puedes ver. Entonces, de tal manera no es de que una persona se porte bien para poder entrar en el reino de Dios. Es necesario, no. sí, también. Porque muchos tienen esa idea, porque, pues es que este fue muy buena persona. Entonces ya está allá en el cielo. Mira, esa lucecita más brillante, esa es. Fulano de Ah, tal. y a todos mandan al reino de Dios. A todos mandan al cielo, hermano Manuel. Pues es lo que le decía, hay musulmanes que en verdad son buenas personas, que ven por su prójimo, pero son musulmanes. Ellos no van a entrar en el reino de Dios. Y no es porque nosotros lo digamos. El Señor estableció su reino. ¿Y quiénes iban a ser parte de ese reino? Por eso todos los que se han arrepentido, todos los que se han bautizado. Y muchos dicen que el bautismo no es para salvación. No, sí, claro. Sí, la escritura dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Sí, aquí volvemos a Juan 3, dice, el que no se bautizare, no podrá entrar. Sí, de agua y espíritu, no podrá entrar. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Sí, qué tremendo, pero mire, el reino de Dios no está limitado sobre cuestiones geográficas. No. El reino de Dios tiene un rey soberano. Tiene un rey justo, verdadero, piadoso, misericordioso, amoroso. El Señor, ese rey bendito, ese rey omnipotente, Él es amoroso. Él es lento para la ira, hermano Manuel, y grande en misericordia. Así que, qué rey tan más precioso, qué rey tan más glorioso. Pastor, perdón que le interrumpa, pero usted dijo ahí que es amoroso. Sí, y muy de acuerdo, pero es justo. Entonces, el que no tenga las llaves, o sea, por más que él quiera decir, lo siento. No. Lo siento. Por eso, de tal manera que en aquel día el Señor va a apartar. Así. A ver, ustedes para acá y ustedes para acá. A los de su izquierda, al fuego eterno. Lo siento. Lo siento. Por él es justo. O sea, yo te dije, mira, aquí decía que sin bautismo no puedes entrar en el reino. ¿Por qué no te lo predicaron? ¿Por qué no lo viste? ¿Por qué no lo leíste? Aquí está, yo te lo di. Y eso nos los va a decir, hermanos, el día que estemos frente a Él. A los que quieren vivir a su manera. Sí. Porque muchos pretenden vivir a su manera sin tener el reino establecido en su vida. Mire, tener establecido el reino. Todo este es el reino de Dios. Tener establecido el reino de Dios en sus vidas. Entonces aquí no va esa parte de que haz todo lo que tú quieras. No. Muchas veces he escuchado estas palabras, hermanos, de que, pues yo ya creí en el Señor, yo ya soy salvo, no importa lo que haga. No. No. O ser bueno a su manera, porque hay quienes roban a su patrón para darle a sus hijos, no. Uy. Dicen, o sea, soy bueno con mis hijos porque les estoy alimentando, los estoy comprando ropa, etc. Sí, pero está robando, cuidado. ¿no? Entonces, qué tremendo que en la parábola del hijo pródigo encontramos las llaves. Entonces, los apóstoles lo que utilizaron, las llaves. Y lo que sigue haciendo la iglesia del Señor, utilizando las mismas llaves. Yo no sé por qué, hermano, muchos empiezan o pretenden que están predicando el reino de Dios sin utilizar las llaves. Yo creo, pastor, que es porque no han empezado por el número 1, ¿no? Que es el arrepentimiento. Sin utilizar las llaves, entonces pretenden de que, pues, no, nuestra preocupación siempre es almas arrepentidas, almas bautizadas, almas llenas del Espíritu Santo, almas consagradas para Dios. Esa siempre es nuestra preocupación, que haya almas arrepentidas, bautizadas, llenas del Espíritu Santo, consagradas para Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos engrandeciendo el reino de Dios. Así que, hermanos, pues hay muchas cosas dentro de estos parámetros del reino de Dios. Así que este reinado del Señor debidamente nos confiere que nosotros hablemos evidentemente que para poder acceder a este reino de Dios se requieren las llaves. Si usted no tiene las llaves, no va a poder entrar. Porque imagínese la parábola de las vírgenes, ¿no? Sí, 5 prudentes, 5 insensatas. Se cerró la puerta.
¿sí? Y si vamos a ese parábola, pastor, realmente las insensatas no hicieron nada malo, simplemente que no estuvieron preparadas con lo que el Señor había... No tenían el aceite. Así. Se les apagó la apagó. lámpara. Entonces muchos, hermanos, han dejado la santidad. Sí. Muchos han dejado la santidad. Así es. Entonces, hermanos, qué tremendo es, porque la santidad es una base importantísima. Es una base importantísima para el cristiano. Así es. Es una base importantísima para el cristiano, para el creyente, para el Hijo de Dios, para aquel que ha nacido de nuevo. Es una base fundamental, porque esta es la que da el testimonio de que estamos en el reino de Dios. Qué importante. Entonces, quiere añadir algo, hermano, acerca de este tema, porque pues es bastante profundo. Extenso, muy profundo como usted, y muy tremendo. Fíjese, hermanos, yo quisiera hacer nuevamente referencia, disculpe por lo de el domingo que me tocó predicar allá en nuestra iglesia, del Evangelio de Mateo, el capítulo 3 en el Evangelio de Mateo, y yo les decía a los hermanos y enfatizaba, es que si cuando nos bautizamos en agua y recibimos el Espíritu Santo, no lo recibimos por buenos, hermanos. Estamos haciendo un cumplimiento que nos estamos bautizando, pero el Señor nos los da porque es una promesa, es donde entra el amor que decía el pastor. No es porque seamos buenos, porque si fuera por buenos, yo creo que nadie lo recibiría, pastor. Es una promesa, hermanos. Entonces tenemos que vivir en esa santidad, en esto. Amén. Entonces es donde veo el amor de Dios, que nos los va a dar aún sin merecerlo. Es porque Él lo prometió. Amados hermanos, ya queremos cerrar este estudio acerca de lo que es el reino de Dios, aunque hay muchísimas cosas más. No terminaríamos. Hay muchísimas cosas más, hermanos, pero en este pequeño estudio quisimos darles a conocer, sinceramente, primero que el reino de Dios está sobre todos, que ese rey que gobierna es el rey más glorioso, más perfecto, más sublime. Entonces es un rey sumamente maravilloso. Tercer lugar, hay unas leyes que rigen ese reino y el Señor las dejó plasmadas para que nosotros podamos formar parte de ese reino. Pero la cuarta parte es de que para poder acceder al reino se requieren las llaves. Así que usted tiene que pasar por las llaves para poder entrar en el reino de Dios. Si no tiene las llaves, no va a poder entrar. Entonces, con esto nos quedamos. Cualquier cosa, comentarios, por ahí háganosla saber. Ahí en la parte de comentarios estamos abiertos para cualquier cosa. Fue un gozo, una bendición poder estar compartiendo un poquito la palabra del Señor, porque es un tema bastante extenso, pero espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas como lo fue para nuestras vidas. Así que es. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Manuel, nos despedimos Dios por les esta bendiga. ocasión de esta mesa de diálogo, hermano. Dios los bendiga grandemente y pues a gozar sus hijos santos en el Señor. Gloria a Dios. Así que, hermanos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo gobierne sobre todas sus vidas. Así que el Señor les guarde para una nueva transmisión el día sábado, si Dios nos permite todavía estar en este mundo, porque en el mundo estamos, pero no somos de este mundo, porque nuestro reino, dijo el Señor, mi reino no es de este mundo. Así que bendiciones, amados hermanos, el Señor les guarde en grande manera. Listo. Hasta luego. Bendiciones.